Hay una frase anónima, un meme, que dice: muchos hombres no pueden con una mujer, pero quieren dos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No le bastó terminar con un matrimonio de años y terminó matando a mi marido. Yo no iba a salvar a nadie. Qué bueno que se le pudrió, porque si no, yo misma se lo hubiera cortado. Buenas tardes, bienvenidas. Nelcy, tú eres la demandante de este caso. Sí, doctora Polo. Dime quién es Tamara, ¿es tu nombre? Taimara. Taimara. Ok, dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, la demando por $50,000. A ella. A ella. Ajá. Porque es el monto del seguro de vida de mi esposo, de mi ex esposo. Esa es la demanda. Ok, $50,000. Y que me devuelva el restaurante. Yo trabajé toda la vida con mi esposo. Devuelva. ¿Y ella quién es? ¿Quién es ella? Bueno, doctora, le voy a contar. Ajá. Mi esposo y yo nos casamos hace mucho tiempo y vivíamos muy felices. Él tiene una hija, está ya señorita, y la señorita llegó al restaurante pidiendo trabajo, recién llegada aquí a este país, y yo no estaba. Ella muy hacendosa con mi esposo, el día que yo no estaba, llegó, se le metió entre ceja y ceja, yo no sabía que y tú no llegó allá. Cuando yo llegué a mi restaurante, ella ya estaba posesionada en el restaurante porque él la había dejado trabajando allí, él era un viejo y enfermo. se quedó trabajando con él allá, pero ella, como todas las mujeres recién llegadas, solo no sé, doctora, por qué ella se enamoró de un viejo, como le dice ahora, porque no hace sino decir que es un viejo verde, cochino, pero no sé de qué manera lo convenció y la dejó. Él lo que era un enfermo. La dejó viviendo en el restaurante. La dejó viviendo en el restaurante. Entonces tu marido era de armas tomar. Sí, No, era un llevo pervertido, doctora. años con Enfermo. él, trabajando con él. Tenemos una casa en México, tenemos el restaurante, y fuera de eso, ella llegó a mandar a la al restaurante, que no sé cómo no la llevó a la casa, doctora. No sé cómo no la llevó a la casa, pero mi esposo fue demasiado autoritario conmigo. Debe ser por la edad, debe ser la manera como soy yo. Pueda que yo haya cometido algún error, pero no fue de aposta, ¿me entiende? Cuando yo le dije a él, quiero que se vaya esa mujer del restaurante, no quiso. Dijo que no, porque él quería ayudarla. Bien que estuviste de acuerdo, porque él quería muy bien que ayudarla. estuviste de Sí, acuerdo. me tocó, doctora. Ella lo que quería era beneficiarse de mí. sacarme a mí del lado de mi esposo. Ella siguió trabajando en el restaurante, yo mantenía allí con ellos, pero una vez los encontré, él la estaba apercollando. No, dilo, me estaba forzajeando. Sí, para mí apercollar ¿Y tú no hiciste es nada? allá contra una pared, detrás en el restaurante, y yo le dije, ¿qué está pasando? Y llegó y me dijo, no sé, pero lo único que yo quiero es estar con las dos. Era un hombre de 68 Un pervertido y años. un perverso lo que era. Quería estar con las dos, doctora. Para mí que fue ella la que le dio la idea. Pero que ¿cómo le va? dijera, Pero eso. ¿por qué tú consideras que fue Que voy a ella? necesitar yo estar con Mi esposo no era así, mi Espejo de esposo esposo que era tenía. ojialegre. Sí, Era ojialegre. Enfermo, era un enfermo sexual lo que era. Ojialegre, sí. Entonces Y tu marido era un mujeriego. igual que ella. Doctora, yo hablé con mi esposo y me dijo, o es así o es así. Nos quedamos Qué dócil viviendo de esa manera porque yo quiero estar con las dos. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, pero es para que nos miremos. Le dije yo, no, yo
con mujeres, nada. ¿Cómo termina ella con la póliza de seguro de vida de él? Resulta de que él llegó un día a la casa y me dijo, vamos a divorciarnos para poder coger los papeles porque teníamos todo a nombre de otras personas. Ah, porque ustedes eran Nosotros indocumentados. no teníamos Así mismo ellos se quisieron papeles. aprovechar de mí. Entonces, él me dijo que él se divorciaba conmigo y se casaba con ella. Ah. Al casarse con ella, lógico, nosotros Yo le daba nos los divorciamos papeles y él se los daba después a y ella. él me ¿A los quién daba no se los después a mí. aprovechaba? Yo me iba a ver también beneficiada, doctora. Sí, de claro. pronto yo haya de tenido... gratis, doctora. Sí. Ni un de peso. gratis, de gratis, doctora, no la... Dígale que le muestre Doctora, la no me camionetica pagaban que ni en el tiene. restaurante. Pues, ¿Por no qué? me ¿Qué iban fue a lo que pagar. pasó? Doctora, ¿Cómo se murió? Ajá. Se separó conmigo y se casó con ella. Al casarse con ella, pues lógico, para poder los papeles y todo que salieran, tocó colocar todo a nombre de ella y de él. Ok. Seguíamos, duramos como año y medio así, pero ella está más joven que yo y él ya no aguantaba con las dos. Resulta que le tocó irse al médico a ponerse la bombita. Le tocó, no, él Le escogió. tocó, ya le tocaba. Él porque- escogió hacerlo. Sí, él lo escogió. Ok, entonces se Y pone la estuvimos- bombita sí, el hombre. Se puso la bombita. Ajá. Al ponerse la bombita, con los 68 años, eso no le cuajó, no le sirvió. Le cayó una infección allá en aquellito. En aquellito. En aquellito, Ajá. le cayó una infección y a mí me tocó llevarlo al hospital. En el Gracias a Dios. hospital le dieron mucho antibiótico y todo. No se pudo hacer nada. Entonces me cayó en coma y dijeron que tenía que dar una autorización. Como yo era la esposa, yo era la que andaba con él, ella se adueñó del restaurante y ya yo no Sí, podía ni estaban dar en el una hospital, vuelta. ¿quién atendía el restaurante? Y como él estaba enfermo, pues yo estaba con mi esposo, al lado de mi esposo. Cuando el médico me dijo, necesito una firma tuya para poderle cortar aquellito y quitarle la bomba. Quitarle la bombita. Porque se estaba haciendo infección, claro. Infección horrible, se Ajá. puso todo negro, todo, entonces tenían que hacerle una cirugía. Ajá. Entonces yo necesitaba la firma de la esposa. Cuando yo fui a dar la firma, pues lógico que yo no era la esposa. Me tocó rogarle aquí a la señora, pero ella dijo que no. No. Que no, y que no, que ella no iba a dar la firma. Entonces ella se quedó con todo, a las 2 semanas mi esposo murió. Y Se ella quedó ahora es con dueña de todo. de todo, Restaurante, póliza de seguro de vida y posiblemente la casa en México. Y está detrás de la casa de México también, que porque está a nombre de él también y de la niña de él y mía. Entonces, por eso tú consideras que ella lo mató. Ella lo mató. Porque ella tenía la opción, Ella tenía la opción de salvarlo. quitarle la bombita y quizás el hombre se hubiera repuesto de la septicemia o de la infección. Exacto. Y se quedó con todo. Se quedó con todo. Ok, perfecto. Bueno, pues Taimara, ¿cómo respondes tú? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mire, doctora. Esta señora que está aquí y su esposo, que era un pervertido, enfermo, un buen día yo, bueno, Pero llegué a bien este que país, lo disfrutó. como todo el mundo que llega a este país, sin conocer el idioma, sin conocer las leyes, sin nada. Tú eres cubana. Sí, yo soy cubana. Un buen día salí a buscar trabajo, usted sabe, sin papeles, sin nada, porque sabe cómo uno llega aquí y la mano que le pueden dar muchos, incluso la familia. Llegué a ese restaurante, yo no sabía, ni tan siquiera que el señor tenía esposa, o sea, fue coincidencia. Cuando llego, le pido trabajo. Él, como enfermo que es, no le importó ni tan siquiera si tenía papeles o no. Yo, imagínese, en aquella situación, empecé a trabajar en el restaurante, que lo que me pagaban era una miseria. Pero imagínese, el hombre empezó, cuando la señora llega, que ve aquella situación, muy bien que lo aceptó, porque imagínese, yo estaba como la Cenicienta, por 4 kilos, pero no me quedaba de otra. ¿Cuándo y por qué decides tener una relación con un hombre que tú describes como un pervertido? Mire, doctora, como a los 15 o 20 días yo estoy trabajando en el restaurante, que ya le digo, lo que me pagaban era nada. Yo tengo que irme del lugar donde yo estoy.
y él me ofrece que me quedara en un cuarto que tenía el restaurante. Imagínense, yo estaba en la calle, me empiezo a quedar allí. Ya le digo, ahí se me hizo más fuerte la cosa, pero mi necesidad era más fuerte todavía. Y yo fui accediendo. Y fui accediendo. Cuando él te propone lo del matrimonio. Cuando él me propone lo del matrimonio, yo soy cubana y no conozco de leyes, pero no soy monga. ¿No? Y yo nunca supe de la póliza. Yo no sabía de eso. Pero sí se yo gastaba ya todo había, lo del restaurante. doctora, yo me sentía como violada, como ya las cosas que yo permití que me hicieran ya eran... No me puedo ni explicar. ¿Por qué no autorizaste que le quitaran la bombita? Mire, doctora, yo Porque le convenía, aguantaba de le él quería quedar tantas con cosas. todo. Que Un momento. cuando supe que le iban a poner la bombita, decía, sin la bombita. Porque ya él no estaba con ella, doctora, ya no tenía nada que ver con ella. Ese amor que ella dice que tenía, él se le fue. Cuando él decide ponerse la bombita, para mí fue como decirme que la tierra me tragara. Usted se imagina, ¿no? Porque a toda esta nunca vi nada, nunca me dieron un peso por el casamiento, no me pagaban, lo mío era la convivencia. Eso es lo que dice ¿Usted me ella. entiende? Entonces yo no tenía nada, yo no podía ni tan siquiera decir, bueno, voy a desistir de lo que está sucediendo, porque estaba en las mismas circunstancias que había llegado. Para que Entonces usted me realmente tú dijiste que no le quiten la bombita porque esta va a ser mi manera es de... que él no lo quería. Cuando él le hacen la bombita, que él empieza a coger su infección porque él era diabético. Que él empieza a coger su infección, el médico le explica que hay que quitársela y él dijo que no. O sea que él no quería. Él no quería, doctora. Oh. Y para mí era lo mejor del mundo. Porque si se moría, no, yo lo hubiera matado yo. Lo que no me dieron tiempo. Ok. Créame, doctora. Porque yo Ella es insensible. me siento... Pasemos al testigo de la demandante. Y más sucia esta señora. No, yo en ningún momento la he maltratado. O sea, ¿tú no a usted, consideras ni que mucho ella se menos. merece algo de este caudal No, que el doctora. señor dejó? No. ¿No? Porque ella era más pervertida O que él. sea, Porque por lo menos él trabajé. era hombre. Trabajé Ella era toda más la vida pervertida para- que él, para doctora. usted. Yo Trabajé toda una no vida le robé para nada a usted. nadie. Ok. Señora Y le Polo. quiere quitar a la niña también la ¿Su nombre? la parte de Me ella. llamo Araceli. Araceli. Sí. ¿Y tú quién eres, Araceli? Raúl fue mi papá. Y yo Ah. vengo a apoyar a mi madrastra. Ok. ¿Qué vienes a declarar? Bueno, estoy muy enojada con esta situación porque ni siquiera sabía que esto estaba pasando. Yo ni siquiera sabía que existía ella. Pero venimos a defender y a proteger todas nuestras cosas que son de nosotras. Mi madrastra trabajó toda su vida con mi papá y esta nomás viene y se mete y quiere... Yo entiendo. ¿Qué tienes ahí en tu mano? Esta es la prueba de nuestra casa que es de nosotras. ¿Esta es la casa en México o en la casa aquí? Sí, en México, En donde México. vivo. Sí. Oye, ¿y tu papá no dejó un testamento? No. Ok. ¿Tú tienes testigo? Pasemos al testigo de la demandada. O sea que Doctora, papá ni yo no dejó... quiero quitarle lo de ellos de México. Yo lo único que quiero es que me den la parte que le correspondía a él. Ok. No se merece. ¿Su nombre? Miriam. Usted no se merece nada. Miriam. Pervertida. Ok, usted es testigo de la demandada. Sí, doctora, buenas tardes. Yo vengo de testigo de ella porque yo trabajé con los señores en el restaurante y realmente el señor es bastante... Para mí merece hasta que esté hasta muerto, porque él abusaba de todas las mujeres que trabajamos allí. Nos gustaba tocarnos, rociarnos y todo. Yo incluso me tuve que ir de ahí porque él me propuso una vez tomar tequila y quería que yo lo pusiera en los senos para él tomarlo. Pero como yo era casada, no lo acepté y entonces incluso hablé con la señora y se lo dije. Y ella me dijo, bueno, el problema es que él, como es el dueño, hay que hacer lo que diga. Y yo no quise Ella es más aceptar pervertida, eso. doctora, que él. Él era Ella. hombre. Pásame al doctor Lizarri y a la abogada Lisset Sierra. Ella quería también que se muriera, doctora. Ella lo que pasa es que no quiere vender los beneficios. Entonces ella me Pero contaba llegaron las todas las cubanas cosas que- calentonas, No y calentonas, ahí no. dañaron a mi marido. Doctor, mira la pregunta que voy a hacer. Es obvio que una bombita te puede matar y darte una septicemia y puede matarte. Claro. Pero fíjese lo que yo quiero entender. ¿Por qué un médico que sabe que es esto lo que está causando la muerte del paciente tiene que pedirle la autorización a nadie?
¿Por qué no simplemente puedes sacar eso de ahí y salvarle la vida al paciente? Tradicionalmente es la manera en que se hace, a menos que el paciente nos haya dado una instrucción que dice, entendiendo mis complicaciones, entendiendo lo que puede pasar, yo quiero que eso se quede ahí. Entonces, en esos casos, cuando Hay que dejarlo morir. Hay que dejarlo, fue su elección. Ok. Ahora hablemos del enredo migratorio que hay aquí. Es muy importante, es una lección muy importante. Muy fuerte. Porque aunque él no le pagó, digamos, $5,000 o $10,000 para casarse, hubo un acuerdo de que ella iba a recibir un porcentaje del restaurante en ayudarlo, en obtener su Pero dinero. él nunca... Perdón, su residencia. Me dio nada. Jamás me dio nada. No fue que él me haya dicho, te voy a dar un de esos de Sí, restaurante. porque no lograron terminar el proceso. Claro. Pero sí, él puso las cosas a su nombre. La póliza para defraudar a inmigración. Correcto. La puso como parte del restaurante, el título del restaurante, para defraudar a la inmigración. Ella estaba consciente porque ella también iba a ir a recibir un beneficio. Así que, Exacto. para mí, desafortunadamente, perdón que lo diga, merece la situación en lo que usted está, porque todos estaban beneficiando. Pero legalmente ella tiene toda Todo la el razón derecho. y todo el derecho, Yo no le robé nada a nadie, doctor. porque ellos realmente Y los lo que consumí. conspiraron para engañar, defraudar, acabar y además permitirle al viejo cochino con quien tú estabas Enfermo. casado Y ella que tan se cochina burlara como de tu dignidad como mujer, como persona. ¿Por qué? Por amor. Eso no es amor, amiga. Eso es una aprovecharon de mí también. cochinada. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Este hombre va a decir unas palabras muy bellas. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que dice Roberto, Verónica, tengo algo muy importante que decir. Quiero decirte